Muy buenos días, estimados estudiantes. Es para mí nuevamente un placer poder dirigirme a ustedes, ¿verdad? Eh, para seguir tratando el tema de las reacciones redox. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el agente oxidante y el agente reductor. Hemos visto ya que cuando se produce una oxidación, entonces hemos visto un aumento, ¿verdad? Acá se los estoy escribiendo. Cuando hay una oxidación, hay un aumento en el número de oxidación de un elemento. En una reducción, el número de oxidación disminuye. Esos eran comentarios que hacíamos antes de irnos de vacaciones. Ahora es necesario que hablemos un poquito acerca de lo que es el agente oxidante y el agente reductor. En este libro se nos habla con bastante claridad cuando un agente se está oxidando y cuando se está reduciendo, o mejor dicho, cuando un agente es un agente oxidante o cuando es un agente reductor. Vamos a leer esta parte que dice acá. Si una sustancia se está oxidando, si una sustancia se está oxidando, la otra debe estar provocando su oxidación. En este ejemplo, el óxido de cobre 2 oxida al hidrógeno. Ustedes pueden apreciar acá que el óxido de cobre está trabajando el cobre con número de oxidación más 2 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Eso es así para que su suma algebraica sea 0. El hidrógeno en los reactivos, al estar como un elemento natural, entonces está con un número de oxidación igual a 0. Ahora, cuando nos vamos a los productos, ustedes pueden ver que el óxido de cobre, hablando específicamente del cobre, pero lo tenemos que mencionar todo el nombre aquí, el cobre está reduciéndose de más 2 que tiene aquí a 0. Entonces hay una reducción, ¿verdad? Hay una reducción. Entonces, al haber una reducción acá, el hidrógeno pasa de 0 que tiene aquí a más 1, que es su estado de oxidación en el agua. Entonces vemos una oxidación. Por eso acá nos aclara que el óxido de cobre 2 oxida al hidrógeno. ¿Por qué lo oxida? El óxido de cobre 2, este compuesto, ¿por qué oxida al hidrógeno? Lo oxida porque su número de oxidación está pasando de 0 a más 1. Entonces hay una oxidación, aquí lo dice. El número de oxidación del hidrógeno cambia de 0 a más 1. Y dado que el óxido de cobre oxida al hidrógeno, entonces el óxido de cobre 2 es el agente oxidante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que un agente oxidante es aquel que oxida a otra sustancia. Un agente oxidante es aquel que oxida a otra sustancia. Ahora, ¿qué le ocurre al agente oxidante? Lo que le ocurre al agente oxidante es que se reduce. Lo que le ocurre al agente oxidante es que se reduce, ¿verdad? Entonces, se oye un poco confuso a las palabras, pero no es tan complicado, ¿verdad? Entonces volvemos a repetir que como el óxido de cobre 2 oxida al hidrógeno, y ustedes lo pueden ver aquí en la reacción, el hidrógeno oxidándose de 0 a más 1, y acá también lo aclara este texto, entonces nosotros podemos ver que al ser el óxido de cobre el que oxida al hidrógeno, el óxido de cobre 2 se vuelve el agente oxidante. Ahora veamos el otro caso. El hidrógeno gaseoso, ¿qué está haciendo? Pues está reduciendo al óxido de cobre 2. Veamos a ver si es cierto. Aquí el cobre tiene estado de oxidación más 2. Y eso lo sabemos porque el oxígeno trabaja con estado de oxidación menos 2 y su suma algebraica se hace 0. Entonces vemos al cobre trabajar de más 2 o pasar, mejor dicho, de número de oxidación más 2 en los reactivos a 0 en los productos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el cobre se está reduciendo. Y al estarse reduciendo, ¿quién lo está reduciendo? Pues lo está reduciendo
el hidrógeno. Entonces, ¿qué se vuelve el hidrógeno acá? Se vuelve un agente reductor. Un agente reductor. Bueno, entonces, no olvidemos, el agente oxidante es el que oxida a la otra sustancia. El agente reductor es el que reduce a otra sustancia. Otra forma también de decirlo es así, que el agente oxidante, que por ejemplo en este caso el agente oxidante dijimos que es el óxido de cobre 2 porque oxida el hidrógeno, el agente oxidante contiene el elemento que se reduce y en efecto nosotros podemos ver al cobre reduciendo, el óxido de cobre 2 es el agente oxidante y lo vemos que contiene a su vez al elemento que se reduce, que es el cobre, que se reduce de más 2 a 0. Cuando venimos a ver la otra definición que dice acá que el agente reductor contiene al elemento que se oxida, pues nosotros decimos aquí que el agente reductor, perdón, es el hidrógeno. Decimos que el agente reductor es el hidrógeno. ¿Por qué es el agente reductor? Porque hace que se se reduzca el cobre. Entonces, ¿qué pasa si el oxígeno, si el hidrógeno gaseoso, perdón, si el hidrógeno gaseoso es el agente reductor? ¿Qué dice la definición acá? Que el agente reductor contiene el elemento que se oxida. Entonces, al ser el agente reductor, contiene el elemento que se oxida. Y en efecto, nosotros vemos que al cambiar el hidrógeno de 0 a más 1, es el que se oxida. Bueno, veamos, veamos esta reacción que tenemos acá. Dice, en la ecuación siguiente se identifican los agentes oxidantes y reductores, así como los que se oxidan y se reducen. Bueno, veamos. Bueno, aunque esta es la que acabamos de ver, ¿verdad? Solo es que está señalizada aquí. La vamos a repasar nuevamente. El óxido de cobre 2 pasa de más 2 a 0. Aquí está bien señalizado. Y el hidrógeno aumenta de 0 a 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el cobre del óxido de cobre se reduce a cobre metálico, claro, porque sufre una disminución. Y el hidrógeno se oxida para formar el agua, ¿verdad? También es lógico, porque pues podemos apreciar un aumento en el estado de oxidación. Por otro lado, y es lo que nos interesa más que todo en la clase de hoy, es el hecho de decir que el óxido de cobre 2 es el agente oxidante. ¿Por qué es el agente oxidante? Porque le ayuda al hidrógeno a oxidarse o porque hace que el hidrógeno se oxide. En el caso del hidrógeno es el agente reductor. ¿Por qué? Porque hace que se reduzca el óxido de cobre o el cobre, ¿verdad? Que está en el óxido de cobre 2 a cobre metálico. Bueno, entonces dice acá, resuelve por tu cuenta el ejemplo y los ejercicios siguientes. Vamos a ver. Vamos a revisar un poquito estos ejercicios que están acá. Dice, identifica los agentes oxidantes como agente oxidante y al agente reductor como AR en las reacciones siguientes. Empecemos con la primera. Cobre más oxígeno produce CO2. ¿Qué pasa? Que aquí cada uno de los dos, al ser elementos naturales, tienen estado de oxidación cero. En los reactivos su estado de oxidación ya no es cero. Entonces revisemos cada uno de ellos. El oxígeno. Empecemos con el oxígeno. El oxígeno aquí tiene estado de oxidación cero, porque está en su forma natural. Cuando vamos a los productos, el estado de oxidación del oxígeno es negativo 2. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, eso lo definen las reglas de asignación de los números de oxidación que estudiamos en la sección 19.1. Entonces aquí vemos al oxígeno cambiar de 0 a negativo 2. Entonces, ¿qué está pasando con el oxígeno si su número de oxidación está disminuyendo de 0 a menos 2? Pues se está reduciendo, se está reduciendo. ¿Quién está, si este está reduciendo, ¿quién es el agente reductor? El otro que esté presente, en este caso el carbono es el agente reductor porque está permitiendo que el oxígeno se reduzca. Entonces, el carbono es el agente reductor. Acá lo vemos, el carbono, agente reductor, porque está haciendo que el oxígeno se reduzca. Ahora, observen que el carbono pasa de 0 a ¿cuánto? Bueno, entonces multipliquemos. 2 átomos de oxígeno por menos 2, que es su número de oxidación,
hace -4. Para que la suma algebraica sea 0, si este es -4, ¿cuánto debe valer el carbono? Pues +4. Entonces vemos al carbono oxidarse de 0 a 4. ¿Quién permite la oxidación del carbono? El oxígeno. Entonces, ¿cómo se llama al oxígeno? Se le llama agente oxidante, porque permite que el carbono se oxide. Y acá lo dice, ¿ve? El oxígeno es el agente oxidante. Ok, intentemos ahora con la segunda reacción. Nuevamente, vemos al nitrógeno y al hidrógeno como elementos naturales, por lo tanto su número de oxidación es 0. Sin embargo, cuando venimos a los productos, ya su número de oxidación no es 0. No es 0, ¿verdad? Han cambiado. Entonces, vean ustedes que el hidrógeno, vamos a ver, el nitrógeno, vemos acá, aquí nos dice, ¿verdad? Que el nitrógeno gana hidrógeno y se reduce. Por tanto, debe ser el agente oxidante. Entonces, repito, ¿verdad? El nitrógeno va a pasar, ¿verdad? De estado de oxidación de +0. Perdón, 0 se puede decir ahí, no es necesario mencionar el signo porque el 0 es un número neutro, ¿verdad? Entonces vemos al nitrógeno pasando de 0 a ¿cuánto? Bueno, pues multipliquemos al hidrógeno. El hidrógeno trabaja con estado de oxidación +1. Entonces, 3 por 1 es +3. ¿Con cuánto tendría que estar trabajando el nitrógeno? Pues con -3. El 2 de coeficiente no se considera en este momento para poder asignar los estados de oxidación. Solamente importan los subíndices. Entonces, el hidrógeno trabaja con +1, así que 3 por 1 es 3. ¿Cuánto tiene que tener el nitrógeno? Pues -3. Entonces vemos al nitrógeno pasando de 0 a -3. ¿Qué está ocurriendo? Su número de oxidación se está reduciendo. Por lo tanto, nosotros decimos el nitrógeno se reduce. Y si el nitrógeno se reduce, ¿quién lo reduce? Pues lo reduce el hidrógeno. Entonces el hidrógeno se vuelve el agente reductor, ¿verdad? El hidrógeno se vuelve el agente reductor, aquí está. Y cuando vemos que el hidrógeno pasa de 0 a +1, hay una oxidación en el hidrógeno. ¿Qué está pasando entonces con el nitrógeno? Como está provocando la oxidación del hidrógeno, entonces el nitrógeno se vuelve el agente oxidante. Vamos a ver otro más. El monóxido de nitrógeno, ¿verdad? Reaccionando con O3. No es muy común ver O3, ¿verdad? Porque normalmente nosotros vemos el oxígeno como O2, pero cuando el oxígeno trabaja como O2, o sea, como molécula de oxígeno, estamos hablando del oxígeno natural. Ahora, cuando el oxígeno trabaja como una molécula O3, nos estamos refiriendo al ozono, ¿verdad? Entonces aquí tenemos monóxido de nitrógeno trabajando con ozono, ¿verdad? Entonces lo que se produce es NO2 más O2. Veamos qué pasa. El oxígeno en el monóxido de nitrógeno está, al tener el oxígeno carga -2, se está combinando con un +2 que tiene el nitrógeno para que su suma algebraica sea 0. El oxígeno acá vuelve a tener carga -2, entonces 2 por -2 es -4. Para hacer 0 la suma, el nitrógeno tiene carga +4. Entonces estamos pasando de +2 a +4. ¿Qué está ocurriendo con el nitrógeno? Se está oxidando. Entonces, si se está oxidando el nitrógeno, ¿qué se vuelve el O3? Se vuelve el agente oxidante. Aquí lo podemos leer. El O3 es el agente oxidante porque está provocando la oxidación del nitrógeno de NO a NO2, o sea, de +2 a +4. Ahora veamos en el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno, dice que el NO gana oxígeno y se oxida, ¿verdad? Por tanto, debe ser el agente reductor. Entonces, en este caso, estamos viendo nosotros, como no podemos comparar el O3 con el O2, porque ambos, ojo, están trabajando como elementos naturales, aquí el oxígeno como ozono, con estado de oxidación 0, y aquí el oxígeno como
como molécula de oxígeno del gas de la naturaleza, ¿verdad? Trabajando con estado de oxidación cero. Entonces la comparación del oxígeno la tengo que hacer entre el ozono y el NO2. ¿Qué pasa? Que aquí tiene estado de oxidación cero y aquí tiene estado de oxidación -2. Entonces vemos al ozono o al oxígeno, voy a decir, reducirse de 0 a -2. Por lo tanto, si este se reduce, ¿qué es el NO? Pues es un agente reductor. Acá lo dice, el NO es un agente reductor. Bueno, y por último, vamos a ver esta ecuación que es presenta iones, ¿verdad? Iones. Aquí recordarles que la regla sobre el estado de oxidación dice que la carga de un ion monoatómico, como en este caso el ion magnesio o el ion cloruro, es el que provee también su estado de oxidación. O sea que si un ion monoatómico tiene carga +2, se dice también que su estado de oxidación es +2. El cloruro tiene carga -1, entonces su estado de oxidación es -1. Veamos qué pasa con el magnesio. El magnesio pasa de estado de oxidación 0, porque está como elemento natural, a +2, que es el ion, ¿verdad? Entonces vemos un aumento en su carga. Entonces, si hay un aumento en su estado de oxidación, significa que se está oxidando. Si este se está oxidando, ¿quién es el agente oxidante? Pues el cloro es el agente oxidante. Y si el cloro es el agente oxidante, entonces, ¿verdad? Este se va a reducir, porque el agente oxidante es el que contiene el elemento que se reduce, decía la definición más arriba. Entonces, veamos si es cierto que hay una reducción en el cloro. El cloro pasa de 0 a -1. En efecto, al pasar de 0 a -1, hay una reducción en el cloro. ¿Quién permite esa reducción? El magnesio. Entonces, ¿qué es el magnesio? El agente reductor. Aquí lo dice, el magnesio es el agente reductor y el cloro es el agente oxidante. Bueno, espero que haya quedado un poco, o sea, mejor dicho, espero que haya quedado muy claro, ¿verdad? Lo que hemos hablado acerca del agente oxidante y el agente reductor. Y pues vuelvan a ver el video, ¿verdad? Intenten hacer estos 4 incisos sin ver esta parte, ¿verdad? Y pues nos vemos luego. Un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias, jóvenes. Ha sido un placer hablar acerca de el agente oxidante y el agente reductor.